9 de la tarde va a dar comienzo la sesión plenaria primera del año 2019 en nuestra localidad con carácter ordinario en este último lunes del mes de enero. Una sesión plenaria que vendrá centrada en 3 mociones que presenta una por grupo político. De un lado, el Partido Socialista solicitará la ampliación para conseguir un tiempo de más en relación a las subvenciones sosteniblemente financieras. De otro lado, el Partido Popular va a solicitar que en todos los edificios públicos onde la bandera de España como marca la Constitución, y por su parte Izquierda Unida lo que quiere es llevar a cabo un control de la ubicación y del número de salas de juegos en nuestra localidad. Estos serán algunos de los puntos que se van a debatir a partir de este momento que Grupo Comunica les vamos a llevar en directo. Buenas noches. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de enero del 2018. 19, me corrige la señora secretaria, sino que hay que rectificar el acta y tenemos un lío. No se acostumbra uno, ¿eh? Como digo, el pleno ordinario del mes de enero del 2019 lo hacemos también, por desgracia, rindiendo homenaje a las víctimas, mujeres asesinadas por violencia de género, que también en este año se están sucediendo, están siendo asesinadas por sus parejas. Nos vamos a acordar de Rebeca, de 26 años, asesinada en Laredo. Recordaremos a Leonor, de 47 años y asesinada en Fuengirola. De Romina, de 25 años, asesinada en Lanzarote. De otra mujer asesinada, cuyos datos no han sido facilitados, con 95 años, asesinada en Toreno, León. De Stephanie, asesinada en Yucajor, Mallorca, de 59 años. De Rebeca, asesinada en Zaragoza, con 47 años. Y Rosa, de 66 años, asesinada en Dos Hermanas. Un minuto de silencio. Muchas gracias. Esta es la lista. Pues comenzamos con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria del 20 de diciembre del 2018. ¿Alguna rectificación o aclaración al acta? Pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, comunicaciones oficiales. Damos traslado del escrito recibido de la Delegación de Cultura acusando recibo del acuerdo plenario que instaba a la actualización del expediente de protección del inmueble histórico de la fábrica de harina Nuestra Señora del Carmen, de la Alianza. En segundo lugar, también recibimos el traslado de recesión del acuerdo plenario de la Diputación relativo a la instalación de contenedores accesibles para recogida de residuos. Tercer punto, dación de cuenta de decretos de la Alcaldía y acuerdo de Junta de Gobierno local.
Primer decreto, designando como letrado a don Francisco Galisteo Soldado en el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por don Antonio Velasco Almeda para la defensa y representación de esta corporación. Asimismo, designando como letrado a doña Laura Palacios Criado en el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por don Francisco Joaquín Carrillo Sancho para la defensa y representación de esta corporación. Otro decreto, delegando la totalidad de las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad los días 2, 3 y 4 de enero de 2019 en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde. Decreto delegando las funciones de alcalde al ausentarse por enfermedad desde el día 17 de enero hasta su incorporación en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde. Y varios decretos aprobando las liquidaciones del cuarto trimestre de 2018 en conceptos de mercado de abastos, gastos suntuarios y mercados de retales, por importe de 8.461,08 céntimos de euro y 74,67 euros y 11.024,64 euros respectivamente. Otro decreto de alcalde resolviendo que el empleado municipal, Rafael Bautista Franco, deje de percibir el incentivo de productividad una vez finalizadas las tareas adicionales que le fueron encomendadas. Varios decretos aprobando gratificaciones y complementos de productividad a funcionarios y personal laboral. La propuesta de la Junta de Gobierno Local del nombramiento de don Antonio Prieto López para la plaza de secretario administrativo del Grupo Político PSOE como personal eventual. Y la propuesta de la Alcaldía a la Junta de Gobierno para la aprobación del expediente de modificación presupuestaria número 1 del 2019, incorporando al presupuesto de gasto del ejercicio 2019 los remanentes de crédito que ascienden a 7.389.493,33 euros. Cuarto punto, dación de cuenta al Pleno de la información presupuestaria suministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2018, que han visto en la Comisión de Hacienda, y la concejala puede explicarlo brevemente. Gracias, alcalde. Pues como se vio en la Comisión de Hacienda, damos cuenta de esa información que cada trimestre se le manda al Ministerio de Hacienda, en el que los datos que nosotros proporcionamos al Ministerio pues cuentan con el cumplimiento de la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria y el pago a proveedores, el plazo de pago a proveedores. En este caso, en este punto, la información que se le da es, como digo, regla de gasto y estabilidad presupuestaria, en el que durante el año 2018, desde intervención, se nos estaba advirtiendo en el primer, segundo y tercer trimestre que se iba a incumplir estabilidad presupuestaria en el ejercicio del 2018, y con las medidas adecuadas que se han ido adoptando a lo largo del año, en el cuarto trimestre del año 2018, decimos al Ministerio de Hacienda que hemos cumplido estabilidad presupuestaria en este último trimestre y que pues vaticina pues una buena noticia para la posible liquidación del ejercicio 2018. ¿Alguna intervención? Bueno, pues pasamos al punto quinto, dación de cuenta del periodo medio de pago y del cumplimiento de la ley de morosidad en el cuarto trimestre del ejercicio 2018. También la concejala de Hacienda, si quiere trasladar alguna información. En este caso, el periodo medio de pago está a 12 días. Estamos pagando las facturas a proveedores a 12 días. Durante todo el año 2018 hemos venido cumpliendo el periodo medio de pago a proveedores y bueno, estamos en un periodo medio pues muy bueno. Muy bien, ¿alguna intervención? Pues pasamos al punto sexto. Propuesta sobre la aprobación del informe de viabilidad económico-financiera del servicio de transporte urbano. Como veníamos trabajando durante mucho tiempo, hace ya bastante tiempo que teníamos la propuesta de aprobar el nuevo pliego del transporte del servicio de transporte urbano.
entró en vigor una ley a finales del 17 que ha cambiado algunos de los requisitos que se exigen en la concesión de servicios y, entre otras de las cuestiones que plantea, pues plantea la necesidad de aprobar previamente y con carácter vinculante el informe de viabilidad. La ley habla de viabilidad en un sentido más extenso, porque propone o requiere que estudiemos también la demanda que justifique que el servicio público que vamos a poner en concesión va a tener un equilibrio económico-financiero para cumplir con la ley de estabilidad que tenemos aprobada y que nos vincula a todas las administraciones. Y teniendo en cuenta que permite la excepción de que este estudio de viabilidad solamente contemple la económica financiera, tengo que justificar, y así me lo ha advertido la señora secretaria general de este ayuntamiento, que desde el punto de vista del equipo de gobierno entendemos que no se hace necesario el estudio de viabilidad en sentido amplio, en el sentido que tengamos que estudiar la demanda que genere la necesidad de este servicio público, habida cuenta de que estamos hablando de una competencia propia de los ayuntamientos, el servicio de transporte urbano, aunque es propia de los de más de 50.000 habitantes, Puente Genil lo lleva prestando durante más de 30 años y satisface una necesidad de la población de manera pues indudable y duradera en el tiempo. Es verdad que del estudio que ahora se somete a la consideración del Pleno, se traslada que para que el servicio de transporte urbano, con la incorporación de las nuevas líneas, sea rentable, sea económicamente rentable y por tanto viable para la empresa que lo vaya a satisfacer, el ayuntamiento tiene que pues contribuir en la concesión con una cantidad importante, una cantidad que está especificada en el informe de viabilidad, en torno a los 80 y algo mil euros. Esa cantidad, como ven también del propio informe de viabilidad, es superior incluso a los ingresos que se prevén recibir por parte del concesionario a lo largo del año natural. Es decir, se entiende que sin esa aportación que hace el ayuntamiento no sería viable el servicio de transporte público en Puente Genil, tal como lo queremos configurar, con 3 líneas, y por tanto eso supondría que ninguna empresa pues estaría dispuesta a asumirlo. Para dar cumplimiento a lo que requiere la ley que he comentado al principio y que exime del concepto de informe de viabilidad en sentido amplio, pero que requiere que lo justifiquemos, pues hago estas aclaraciones con ese objetivo. Desde el punto de vista político, yo creo que el Pleno ha sido unánime en ese sentido. Queremos favorecer el uso del transporte público, independientemente de que hayamos o no contemplado una demanda concreta de uso de transporte público en los barrios a los que ahora le va a atender las nuevas líneas. Entendemos que además, a lo largo de la duración de este contrato, con este fomento de su uso, va a haber una incorporación de más personas a usar el transporte público de manera más habitual y sustituya el uso del vehículo particular, que es uno de los objetivos que también pretendemos con este nuevo contrato, de manera que mejoramos medioambientalmente en el pueblo, contaminamos menos, facilitamos la movilidad de la ciudadanía en las distintas zonas del pueblo, unas que están muy habitadas y además también tienen muchas personas mayores, con lo cual es una mejora en la movilidad de este grupo de la población, y entendemos que es necesario, por tanto, que el ayuntamiento asuma una parte del contrato para que se pueda hacer viable la concesión que hoy vamos a comenzar a aprobar con este informe de viabilidad económica financiera que tienen los grupos políticos que ya han consultado y visto los señores y señoras concejales. Pero era necesario hacer esta advertencia o esta mención, habida cuenta de que nos pone de manifiesto esta necesidad a la propia Secretaría General por estricto cumplimiento de la propia ley. ¿Alguna intervención? Señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros
Estamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hace, que acaba de exponer el señor alcalde, y con las conclusiones y los cálculos que hace el informe de viabilidad, es decir, el informe incontestable. Lo que sí hemos reconsiderado un poco nuestra postura es en base a que los criterios de partida que se ponen y que adelantan un poco lo que entendemos que presumiblemente vendrá o se plasmará con más detalle en el pliego de la concesión del transporte público de Puente Genil. Hay algunas cuestiones y propuestas que habíamos hecho de cara al diseño de este servicio que entendemos que eran propuestas que hacemos de nuestro grupo y no se reflejan, al menos en este adelanto que podemos ver a través del informe de viabilidad económica. Y es que, como ha dicho el señor alcalde, una de las cuestiones que se tienen que considerar y tener en cuenta es el hecho de cuidar que sea menor el impacto medioambiental que tiene el movernos con vehículos por Puente Genil. Un mejor servicio, y ya va a haber una mejoría del servicio con lo que vemos a través de este informe. Un mejor servicio va a procurar que de manera particular cojamos menos los vehículos y que contaminemos menos, pero entendemos que no sé todo lo ambicioso que se podría hacer, en el sentido en que le habíamos planteado que consideraran que los vehículos que se utilizaran en el transporte público en Puente Genil no fueran de tracción a través de combustibles fósiles, a través de diésel, por ejemplo, como habla el informe. Saben ustedes que el diésel no es el combustible que emite más CO2, pero sí emite otra serie de contaminantes que lo hacen incluso más lesivo. De hecho, en eso se basa la propuesta del Ministerio, del Gobierno, ¿no?, que se sustenta en su partido, de gravar más el diésel en base a este criterio. Y a nosotros nos parece que se debería considerar, pues, en el informe o en la hipótesis para hacer este cálculo, para el equilibrio, el hecho de que los vehículos de los autobuses en Puente Genil, los 3 autobuses que van a cubrir esas 3 líneas, sean vehículos de tracción eléctrica o al menos híbridos, que lo hay incluso del mismo modelo del que habla el informe. Entonces, lo que le invitamos, no vamos a votar en contra por una simple razón, porque esto es una mejora sobre lo que ya tenemos, porque nos parece bien. De hecho, en el siguiente punto nos parece bien la previsión que hace sobre la bonificación de las tarifas, pero entendemos, bueno, que hay ese margen de mejoría, que se puede ser más ambicioso, incluso si eso se traduce en que la concesión tenga que ser por más tiempo o que haya que equilibrarlo con más presupuesto municipal, pero que merece la pena que haya otro informe incluso que se pueda comparar a este, teniendo en cuenta esos criterios, que lo podamos comparar, que se pueda valorar. Y bueno, prisa no tenemos, porque es cierto que es un servicio que lleva ya pues unos años prorrogados y demás, y preferimos que si la apuesta, y eso lo saben ustedes, la apuesta en transporte público en todos sitios se hace con estos criterios, con que los vehículos sean lo menos lesivos, lo menos contaminantes posibles. Tenemos el ejemplo en Córdoba, donde se han adquirido vehículos de tracción de gas, y bueno, es que estamos en el momento de hacerlo. Es decir, creemos que merece la pena considerarlo, aunque se retrase algo más, para hacerlo bien desde el principio, porque también es cierto que, bueno, se podría reconsiderar en un momento dado en el futuro mejorar el servicio, aunque eso suponga compensarlo, pero entendemos que, bueno, que también tendrá una contrapartida, que será que si la inversión en los vehículos es mayor desde el principio, a lo mejor tenemos un ahorro en combustible durante el desarrollo de la concesión. Entonces, ya les digo, vamos de momento a abstenernos sobre lo que hay sobre la mesa, invitándole a que reconsidere lo que le acabo de plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Popular, ¿alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, en principio estamos de acuerdo con el estudio económico a grandes rasgos, el estudio de viabilidad. Bueno, más allá de que se puedan entrar algunos detalles, pero bueno, insisto, por eso hemos votado a favor en la comisión y lo vamos a hacer hoy también. Sí queríamos hacer un pequeño matiz de cara al pliego, que es una de las partes que no conocemos aún de esta futura licitación, y es la necesidad, porque claro, en el estudio de viabilidad se hacen unas previsiones de ingresos,
suponemos, y parece lógico, que se harán conforme a la información sobre venta de billetes que haya hecho el actual concesionario. Entiendo que no hay otra manera de hacerlo. Pero claro, ¿cómo sabremos en el futuro si se vende más, si se vende menos? ¿Estaremos a merced de un tercero que nos diga si han emitido más billetes o tienen más ingresos o menos? Entonces, lo que nosotros queremos hacer como objeción o como apunte hoy es que en el pliego se incluya un sistema que garantice el telecontrol o la trazabilidad de los pasajeros que se montan en los autobuses. Esto, como veis, lo hay en todos los autobuses que vemos en las ciudades convencionales, en Córdoba y tal, que son sistemas que permiten, de alguna manera, que el ayuntamiento tenga un control sobre el número de viajes que se hacen, sobre kilometrajes, si se cumplen los horarios o no, y por supuesto el número de personas que utilizan el autobús. Y si lo hacen con billetes, digamos, subvencionados, por decirlo de alguna manera, por el ayuntamiento, como ocurre con con las tarjetas estas verdes o tarjetas de oro de las personas pensionistas, jubilados. Y si no, como decía, de esa forma podremos tener el control. ¿Por qué? Porque en tanto haya más uso del autobús, cosa que es totalmente previsible, porque, hombre, con los autobuses que tenemos ahora mismo, como saben todos, sin aire acondicionado, con 15 años, pues digamos, y con un horario con poca cobertura, es lógico que no utilicen el autobús los usuarios que esperamos que lo usen en el futuro. Es decir, en breves años esperamos que el número de usuarios sea mucho mayor y, por tanto, los ingresos que tenga el concesionario también sean mayores. Por tanto, sería bueno que en este pliego se regulase que, en tanto se demuestre que aumente los ingresos por parte del concesionario, también eso permita disminuir la partida que aporta el ayuntamiento a esta ayuda. Nosotros creemos que eso es una cuestión interesante y también coincidimos en que, no sé si quizás sea complicado poner como un requisito obligatorio lo que nos ha explicado la aportación o la sugerencia de Izquierda Unida que ha hecho el señor Jesús David Sánchez sobre el uso de vehículos menos contaminantes, en definitiva, híbridos, o gas, o cualquier otro eléctrico, cualquier otro sistema, ¿no? Entendemos que eso se podría contemplar como una mejora, en cualquier caso, una mejora que pueda puntuar más o menos esta concesión. Nada más. Vamos a votar a favor. Muchas gracias. Bueno, creo que la señora secretaria quería decirle algo respecto a esa puntualización que usted hace inicialmente en los contratos de concesión de servicios. Creo que tiene que ser así necesariamente. Lo mismo que cuando acreditan más pérdidas de las previstas en el pliego, también está obligada la Administración al equilibrio financiero de la concesión. Pues, el equilibrio económico-financiero es igual para la Administración o para el equilibrio económico-financiero se tiene que restablecer tanto a favor como en contra del correspondiente concesionario. Eso es un principio que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora la ley lo dice expresamente, pero no porque antes no lo hubiera dicho la ley expresamente, no tenía que hacerse así. O sea que si hay un beneficio de más para el concesionario, porque con la subvención que forma parte de su retribución y los ingresos, pues se rompen las bases iniciales del negocio para que el equilibrio económico-financiero fuera efectivamente equilibrado, pues eso jugaría a favor de la Administración y en consecuencia tendría que poner menos subvención. O sea, se replantearía pero por mor del propio contrato, porque eso es un principio básico de la contratación. Su permiso, es un matiz simplemente. Si estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba usted de manifestar, si no tengo ninguna duda. Lo que hemos querido explicar es que si no hay un sistema de telecontrol, estamos en manos de la información que nos aporte el concesionario. Eso es lo que le quiero decir, que hay que controlarlo de manera digital, que hoy día hay medios para eso, para que no dependamos de lo que nos diga. Estoy seguro que lo hará con muy buena fe, pero hombre, tampoco debemos de fiarnos tanto. En el pliego de previsiones técnicas se contemplan esos controles, se contempla un sistema de control a través de un sistema, no recuerdo ahora mismo, de monética, o sea, parecido al que conocemos en todos los autobuses de ciudades y demás, y aparte pues se le exige que trimestralmente o con una periodicidad determinada, porque eso estaba en fase todavía de ultimarlo, la última vez que lo vimos, y se le van a tener unos controles exhaustivos para efectivamente ver qué tipo se vende. Nos va a tener que dar cuenta cada X tiempo de todo lo que se va vendiendo, de los billetes, la gente que se monta y de todo eso. Eso viene recogido en el pliego de prescripciones técnicas.
Muy bien, ¿alguna? No, ¿no? Para contestarle a lo de señor Sánchez, sí, igualmente como en el pliego contemplamos como mayor puntuación aquella propuesta empresarial que presente precisamente vehículos que contaminen menos. Entendemos que no sería justo limitarlo de manera tajante porque reduciríamos la competencia en una licitación por tanto tiempo, pero entendemos que va a ser más sencillo de lo que creemos que haya alguna empresa que también incorpore algún vehículo ya híbrido o con otro combustible menos contaminante. Pero va incluido dentro del propio pliego al que tendrán acceso dentro de nada. Pasamos a votación, si quiere. Bueno, si no, le agradezco la aclaración, lo que sí le diré que entonces esperaremos a ver el pliego para ver hasta qué punto se valora y se pondera más la oferta económica que esas especificaciones técnicas, en cualquier caso. Creo que sí, estará atento. Pasamos a votación, votos en contra, abstenciones y resto a favor. Se aprueba con los votos del Partido Socialista, del Partido Popular y la abstención del Grupo de Izquierda Unida. El punto séptimo también está referido al tema que estamos tratando y trae al Pleno la modificación de las tarifas del Servicio Público de Transporte Urbano con el objeto de fomentar el uso del transporte a las personas mayores, a las que el área de servicios sociales contemplaba una subvención del billete de mayores de 65 años titulares de la tarjeta Oro Verde de la Junta de Andalucía con un 100% en el caso de tarjeta Oro y un 50% en el caso de la tarjeta Verde. Con esta modificación no se va a requerir el vale que se le daba a las personas mayores desde servicios sociales y ya está recogido en la propia ordenanza el precio precisamente para estas personas mayores que tengan las distintas tarjetas de la Junta de Andalucía. Y no se incorpora al pliego como una subvención al concesionario, sino que está dentro de lo que son las propias tarifas. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo. Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda número 1 del 2019 por importe de 39.552,44 euros. Es un expediente que ha pasado por la Comisión de Hacienda, que han visto los concejales que pertenecen a la misma. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto noveno, aprobación del expediente también de reconocimiento extrajudicial de deuda número 2 del 2019 por importe de 12.878,75 euros. Igualmente se ha visto en la Comisión de Hacienda. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto décimo, traemos al Pleno la renuncia de los puestos número 9 y 10 del mercado de abastos de la plaza de Emilio Reina. Y bueno, pues lamentamos que este tipo de mercado esté perdiendo consumidores, esté perdiendo clientes y haga que los autónomos que trabajan en el mismo pues tengan que buscar otros lugares para seguir vendiendo, ¿no? Y en este caso la plaza de abastos de Emilio Reina creo que queda nada más que un puesto. Y bueno, pues le daremos todo el ánimo del mundo a este empresario que sigue aguantando en la plaza. Pasamos a votación. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Punto 11º. Aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana relativa a las normas de procedimiento relacionadas con las licencias. Estamos hablando de la aprobación definitiva. Esto ya vino a pleno para la aprobación inicial después del trámite necesario. Ahora nos corresponde aprobarlo de manera definitiva. Y en este caso se trata de las exigencias que le planteábamos
en las demoliciones a aquellas obras en casco histórico que antes se le exigía la presentación de un proyecto de rehabilitación, de construcción nueva, y en este caso pues se le permite que no vaya acompañado directamente con la licencia, aunque sí se le vaya a requerir en el futuro. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y pasamos al punto número 12, mociones de grupos políticos. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Pues traemos a este pleno de Izquierda Unida una moción que conocen ustedes para controlar la proliferación de casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía en Puente Genil. Puente Genil no es una excepción, quiero decir, hemos traído la moción motivada por el hecho de que, bueno, como en otras ciudades, como en otros municipios, como ocurre en toda España, en capitales de provincia, en la zona, digamos, limítrofe, el extrarradio de las grandes ciudades, están proliferando pues las casas de juego, las casas de apuestas, y además está también haciéndose habitual que mucha gente, y sobre todo gente joven, empiece a jugar a través a hacer apuestas online a través de los dispositivos móviles y a través de manera telemática, ¿no? En esas casas de apuestas online y esas casas de juego y de póker online. Como digo, Puente Genil, pues bueno, no es una excepción al respecto, y hemos visto cómo en los últimos tiempos han proliferado este tipo de negocios. Bueno, negocios que todavía no habían florecido después de su cierre detrás de la crisis, y hemos visto abrir en locales en el centro de nuestra localidad, y muchas veces cercanas, y otra cosa que nos preocupa, a centros escolares, a centros culturales, a sitios en los que, bueno, de trasiego de mucha gente y sobre todo de la juventud, que es lo que nos preocupa, este tipo de negocios, que son unos negocios que tienen un reclamo pues muy llamativo o atractivo precisamente para esa parte de la sociedad que, entre comillas, se puede decir que tiene menos suerte o que es menos favorecida, porque lo que venden es suerte. Ellos venden el reclamo que tienen, y el enganche con poco esfuerzo y poco dinero puedes ganar muy rápido mucho dinero, y eso es algo que cuando tienes pocas expectativas, pues quizás si tengas 2 euros en el bolsillo y mucha necesidad de tener un puñado de euros más, y es un problema. Y todos lo vemos cuando paseamos por nuestro pueblo, que la gente que frecuenta estos establecimientos es gente joven y presumiblemente no es gente de un poder adquisitivo alto. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba el debate público sobre la conveniencia o no de aquella idea de Eurovegas, ¿no? Se acordarán hace unos años, que afortunadamente no prosperó, y el argumento que se ponía sobre la mesa era el de que eso iba a traer puestos de trabajo, ¿no? Nosotros entendemos que todo no vale, ¿no? Y que a la hora de dinamizar la economía, de crear puestos de trabajo, pues quizá todos los modelos de negocio, pues al fin de cuentas van a acabar siendo quizá contraproducentes, ¿no? En muchos sentidos, y que todo no vale. Luego se da otra circunstancia que, como he dicho, que quizás se normalice el hecho de este tipo de actividad. Y no hay que confundirla con otro tipo de establecimientos de hostelería por el hecho de que incorporen algunos de estos negocios pues una barra donde se sirven café o donde se da un servicio, porque no tiene nada que ver con la hostelería, ¿no? Es una especie de servicio complementario. Quiero decir, a lo que estamos atacando no es a la gente que está vendiendo café en este establecimiento, lo que estamos atacando es el negocio del juego y de las apuestas, porque crean patologías. La ludopatía es una adicción que al final se acaba pagando muy cara. Y luego se da otra circunstancia, y es que, bueno, la proliferación tampoco es casual, sino que también es fruto de decisiones políticas. En marzo de 2018, el señor Montoro, cuando era el titular del Ministerio de Hacienda, pues decidió bajarle 5 puntos en los impuestos que pagan este tipo de negocios. Y no estamos hablando de pymes, lo digo ya por separarlo con la cuestión de la hostelería que he estado diciendo, ¿no? Que no son pymes precisamente, que son grandes empresas que además muchas veces tributan fuera o, bueno, en fin, hacen todo tipo de artificios fiscales para intentar evadir. Pues, además, el Ministerio en ese momento se lo puso más fácil y flaco favor se le hacía a la sociedad. Porque además
desde, bueno, las consecuencias de este tipo de adicción la acaban pagando, por un lado, las familias, con todos esos problemas, y la sanidad pública, que también tiene que atender a las personas que acaban enfermando por culpa de esta actividad. Entonces, lo que nosotros planteábamos o nos preguntábamos a la hora de traerlo a pleno era qué podíamos hacer desde lo local, y hemos traído algunas de las medidas, no todas, se puede ser incluso más exhaustivo, pero algunas de las medidas que entendíamos que se podían hacer que se podían plantear desde lo local, e instar además a otras administraciones a que tengan otras medidas para paliar, para intentar controlar este tipo de actividad y para paliar su efecto. Nos dijeron ustedes en la Comisión de Gobierno Interior que nos iban a hacer una serie de propuestas antes del Pleno, no las conocemos, no sabemos si nos las van a plantear en el grupo del PSOE y el Grupo Popular, pero bueno, en cualquier caso las discutiremos, y los acuerdos que nosotros planteábamos desde Izquierda Unida al Pleno eran los siguientes. El primero de ellos era instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad para que se regule la publicidad de las casas de apuestas y se prohíba que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil, y a impulsar el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades de juego y de juego responsable, con el objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online, que es una publicidad que nos encontramos en nuestro día a día en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier tipo de medio. En segundo lugar, instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasó con el gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de población, para frenar así su expansión. En tercer lugar, desde este ayuntamiento, revisar la ordenanza y el PGOU para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, así como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles. A través de la ordenanza de publicidad, regular la cartelería de este tipo de establecimientos para que incluyan solo el nombre del local sin ningún tipo de reclamo publicitario. En cuarto lugar, realizar actividades informativas en los centros escolares para profundizar en el uso que hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas y en los posibles problemas derivados de este uso. En quinto lugar, reforzar la formación de la policía local, de modo que se familiaricen y controlen exhaustivamente las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego legalmente restringido. Y en sexto lugar, instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y del juego online. Creo que ha quedado más o menos clara nuestra postura y esperamos contar con sus aportaciones y con su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Popular. Señor Velasco. Vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida porque creemos que es una cuestión muy razonable desde todos los puntos de vista y especialmente del tema que ha señalado del riesgo para la infancia de la proliferación de este tipo de negocios. Aún así, es cierto que es un tema muy complicado porque a través de las redes sociales esto está absolutamente en los teléfonos de todos de la gente joven y es complicado, pero bueno, entiendo que es muy positivo que se pongan determinadas limitaciones, al menos en los cascos urbanos, en las calles principales, como he dicho, en los entornos de centros escolares, para tratar de, al menos, no ponerle alfombra a este tipo de negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gómez, como portavoz. Gracias, alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista estamos con ustedes en que hay que tomar medidas para frenar o para controlar la desmedida proliferación de este tipo de negocios, de las casas de apuestas, que es cierto que estamos ante un negocio que está totalmente regulado y que es completamente legal, pero es verdad también que los riesgos que entraña para la salud son muchos, a ser, podríamos decir, una adicción sin sustancia, que está influyendo muchísimo sobre los más jóvenes y sobre las familias trabajadoras. En la exposición de motivos aparecen algunos datos preocupantes, pero por abundar un poco más, todos los ciudadanos deben saber que desde el año 2012, en plena crisis, los españoles han casi duplicado el gasto en juego y se han pasado de casi los 13.000 millones de euros a más de 23.000 millones, los que se destinan a diferentes modalidades de juego, y
y el mercado de apuestas, solo el mercado de apuestas, ha subido desde ese año 2012 un 442%, beneficiado por la llegada de los juegos online que antes comentaba el portavoz de Izquierda Unida, que hace que este tipo de apuestas estén a solo un clic y en todos nuestros dispositivos móviles. Y encima, pues ayudado también por la promoción de famosos y de deportistas de élite tan seguidos y admirados por nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes especialmente. Entendemos que el Gobierno de España es quien tiene la mayor responsabilidad en cuanto a la modificación de este tipo de normativa, y en esta línea podemos decir que, al menos en esto, los 4 grandes partidos del arco nacional sí que han sido capaces de ponerse de acuerdo, porque en el Congreso de los Diputados ya se aprobó el pasado mes de octubre una serie de iniciativas para regular el juego y minimizar su publicidad, tal y como existe ya en otros países de la Unión Europea como Italia, que a día de hoy se está preparando y ultimando por parte del Ministerio de Hacienda. Nos enterábamos la semana pasada, hace 10 días exactamente, se emitía una entrevista en un diario de tirada nacional a la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, donde también nos decía que medidas como el distanciamiento de las casas de apuestas de los colegios o una distancia mínima entre locales para que no se concentren en ciertas zonas, ya se están trabajando, ya no solo desde el propio Gobierno de España, sino en esa comisión interterritorial donde están todas las autonomías, desde donde saldría un documento en común mínimo y básico que serviría para todas las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias, buscando siempre, como digo, una regulación común en toda España. Otras medidas de este mismo sentido van incluidas, y así quedó de manifiesto en el proyecto de presupuestos que ahora mismo se acaba de presentar por parte del Gobierno de España y está en tramitación, por lo que sí que les pediríamos que llamen a sus compañeros en Madrid y que, si quieren que también el mercado de apuestas vaya a una regulación donde se limiten y esta moción sea una realidad lo antes posible, sea una realidad en 2019, pues que voten a favor de esos presupuestos que ya se están tramitando por parte del Gobierno de España. Pero en lo referido al Ayuntamiento, por centrarnos un poco más, sí que hemos de decir que desde el programa que tenemos en marcha a través de los servicios sociales, el programa de Ciudades ante las Drogas, sí se está trabajando ya en esta línea, y que la adicción a las nuevas tecnologías, las redes sociales o las apuestas es uno de los temas que se trabajan con los jóvenes y que se van a trabajar en la realización de un programa que se viene desarrollando en los últimos años, como es de la grabación de un cortometraje. Está, como digo, entre la temática, y es sobre lo que se va a trabajar también en los próximos años, en las próximas ediciones. Pero en lo referido a la moción en sí, a lo que usted comentaba, de que estábamos analizando el ver el qué podíamos, alguna pequeña modificación que teníamos en cartera, es porque hablan ustedes en el punto 3 de una ordenanza de publicidad que verdaderamente existirá en otros ayuntamientos como Sevilla, donde esta moción se llevó a finales del año 2018, pero que aquí en nuestro municipio no existe como tal. Lo que tenemos es una ordenanza que se encarga de regular la tasa que deben abonar aquellos que hacen uso del terreno público para exponer anuncios. Lo que tenemos es eso, lo que es la tasa, la regulación de la tasa que tienen que pagar por ocupar el terreno público, no a la publicidad en sí, en general, por lo que, tal y como aparece redactado en el punto 3, pues no tiene cabida porque no tenemos esa ordenanza de publicidad. Es por ello que, bueno, pues que nos gustaría modificar ese punto 3 y dejarlo, si no les parece, también de la siguiente forma, que paso a enunciarle y que posteriormente le daré por escrito a la señora secretaria para que no se moleste en copiarlo textualmente. Ya digo, son pequeños matices, pero básicamente es lo mismo. Y les leo. Desde este ayuntamiento, solicitar a los técnicos municipales los informes que justifiquen la revisión de las ordenanzas y el PGO para introducir las limitaciones urbanísticas a la implantación de locales de apuestas en las inmediaciones de espacios frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales, deportivos o juveniles. Eso no cambia. Asimismo, iniciar los trámites para redactar una ordenanza de publicidad donde se regule toda la actividad publicitaria visible desde la vía pública y que pueda regular la cartelería publicitaria de este tipo de establecimientos para que incluyan solo el nombre del local sin ningún tipo de reclamo publicitario. Es decir, es trabajar en aras de tener una ordenanza de publicidad donde efectivamente sí pueda tener cabida esto, y no hablar de una ordenanza de publicidad que no existe como tal, ya que lo que tenemos es algo mínimo y que solo se refiere a cuando ocupa el terreno público. Y para terminar,
y dado que este tipo de apuestas están haciendo un especial daño, tanto lo comentaban tanto el señor Sánchez como el señor Velasco, está haciendo un especial daño a todos los jóvenes, sí que proponemos también modificar el punto 6º para que parte de esa recaudación de las apuestas deportivas se destinen al deporte base, porque entendemos que es la mejor forma de incidir en lo más pequeño y de fomentar en ello un ocio saludable. De modo que propondríamos que el punto 6º quedase redactado de la siguiente forma: instar al Gobierno de Estado a aumentar el tipo aplicable en el impuesto sobre actividades del juego para las casas de apuestas y el juego online, eso queda exactamente igual que estaba, y añadirle y que una parte importante de la recaudación se destine a la práctica y fomento del deporte base, tanto en modalidad masculina como femenina, al ser la mejor forma de ocio y de combatir este tipo de adicciones. Simplemente esos son los dos matices que queríamos aportarle a la moción, que en todo momento hemos entendido desde el ámbito más constructivo de buscar lo mejor para la ciudadanía, de paliar esta mella que está haciendo la apuesta y los juegos online sobre los jóvenes y sobre las familias más trabajadoras. Y bueno, pues ese era nuestro granito de arena, que esperemos sea bien atendido y que podamos aprobarla por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, pues absolutamente pertinentes sus puntualizaciones. Celebramos que tanto su grupo municipal como el Grupo Municipal Popular esté por la labor. Es cierto que quizá habríamos dicho las ordenanzas que afectaran de algún modo a los reclamos publicitarios a la publicidad. Es cierto, como usted dice, no existe la ordenanza de publicidad, y además nos parece también conveniente el hecho de que usted precise que se hagan los informes para poder modificar ese tipo de ordenanzas. Y respecto a la modificación del punto 6º, pues también nos parece pertinente que parte de esa recaudación de la subida se haga para invertir en deporte base, porque también es cierto, y en mi anterior intervención lo he pasado por alto, que se tiende a relacionar de alguna manera la actividad deportiva con las apuestas deportivas, que no tienen absolutamente nada que ver. Y bueno, desde luego nos parece una buena idea. Nada, le agradecemos a los dos grupos que vayan a apoyar nuestra moción, y agradecemos las aportaciones del Grupo Socialista. Muchas gracias. El Partido Popular, sobre la propuesta de socialista. Estamos de acuerdo con la propuesta, me parece muy bien. Bueno, pues pasamos a votación con la sustitución, con la enmienda de sustitución planteada. Votos en contra, abstenciones, y se aprueba por unanimidad de los tres grupos políticos. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Pineda. Muchas gracias, señor alcalde. Moción relativa a instar al Gobierno a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales. En el preámbulo de la Constitución de 1978 se declara la voluntad de la nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes. Por tal razón, el artículo 1.1 considera como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. De modo que en nuestro país se ha de asegurar que puedan convivir en libertad e igualdad personas que tengan opiniones políticas y convicciones ideológicas muy diferentes, siempre que respeten los derechos y libertades de los demás y se muevan dentro del marco constitucional y legalmente establecido. Los símbolos nacionales reflejan quiénes somos. Son una expresión de la convivencia común de todos los ciudadanos a lo largo de la historia de España y nos identifican ante el resto del mundo. Representan la nación como patria común e indivisible de todos los españoles, fomentan la adhesión emocional hacia nuestra patria y al mismo tiempo muestran la diversidad y riqueza cultural de las comunidades autónomas, municipios, provincias e islas que la integran. Tras la aprobación de la Constitución, la bandera, el escudo y el himno nacionales tienen regulado su uso. Así, la Ley 33/1981 de 28 de octubre, que regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, plasma la importancia de nuestro distintivo más conocido que simboliza la nación. Es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores reconocidos en la Constitución. Precisamente por la trascendencia que los símbolos nacionales y oficiales tienen en la sociedad, es necesario garantizar que las administraciones públicas mantengan la neutralidad institucional en su uso, puesto que están obligadas a ser objetivas y vincularse necesariamente a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad, tanto por mandato de la Constitución
como en el caso de las entidades locales, por lo expresamente dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. Las instituciones deben de ser un lugar de encuentro y de debate de ideas, de todas las ideas, sean las que sean. Y para ello es fundamental preservar la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad. Los espacios públicos, nuestras plazas, nuestras playas, las rotondas, las calles públicas de Cataluña y del resto de España, deben ser espacios de libertad, de convivencia, de neutralidad, pero el nacionalismo que gobierna pretende expulsarnos a los demócratas de nuestros pueblos, nos quiere fuera de nuestras fiestas mayores, fuera de la vida pública y desterrados, nos hacen el vacío social y también económico y cultural. Para que el espacio público sea respetuoso con los valores y principios constitucionales, un lugar para la convivencia de todos los españoles, para la concordia y no para la desunión, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pontegenís somete a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente propuesta. Primero, reclamar el valor indudable de nuestros símbolos constitucionales como máxima expresión de la convivencia plural y la unidad de España y proclamar el orgullo que constituye su exhibición. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a suplir el vacío normativo existente entre el reproche penal de las conductas de ultraje y el mandato legal que insta a las autoridades públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales, también autonómicos, forales y locales, con la urgente aprobación de una norma de carácter general que proteja y garantice la neutralidad institucional del espacio público como servicio público apropiado para el uso común que a todos corresponde, libre de imposiciones partidistas. Tercero, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. No obstante, el Pleno, con mayor criterio, decidirá. Esta moción viene un poco a lo que es unirse a la que acabamos de aprobar por unanimidad. Muchas veces las leyes nos llegan desde arriba y las acatamos y las respetamos y las llevamos a cabo como buenos ciudadanos de un país que ha luchado mucho a lo largo de la historia por vivir en la libertad en la que vive ahora mismo. Esta moción es una moción que parte de un pueblo donde hay ciudadanos que muchas veces se sienten indignados por el ultraje que se hace de los símbolos de nuestro país, por la falta de respeto a aquello que nos une y que nos une a través de la historia. Yo me he permitido, y me van a permitir ustedes con su paciencia y su amabilidad, extenderme en aclarar muchas cosas que quizás los ciudadanos no conocen y que a veces se malutilizan para no respetar los símbolos que nos representan a todos los españoles. Empiezo por nuestro himno nacional, un himno que tiene 250 años de historia, por lo tanto no está marcado absolutamente por ninguna otra condición. Un himno que observamos indignados en nuestras casas, que en muchas ocasiones en actos públicos se le silba y nos sentimos indignados de que no se le respete, de que sin querer ser antideportivos nos alegremos de que determinados equipos no accedan a jugar determinadas finales para no vernos en la situación de tener que tragarnos lo que es la humillación de nuestro himno nacional. Un himno que es una marcha granadera del siglo XVII, una marcha que el general Prim, allá por el año 1870, en pleno sexenio revolucionario, pues hizo un concurso público para intentar ver si había alguna idea mejor y definitivamente aquel concurso quedó desierto. Un himno en el que se ha intentado poner una letra en determinadas ocasiones y que nunca se ha llegado a un acuerdo porque, bueno, pues era una letra que no llegaba a ser del gusto de todos y por eso tenemos un himno que no tiene letra. El Comité Olímpico Español en el año 2007 hizo ese intento, pero al final tampoco fue aceptada.
La marcha granadera aparece en el libro de ordenanzas militares del año 1761, es decir, intentar decir que este himno pues, nos ha llegado de una época pues, más reciente es un error y es faltar a la verdad e intentar camuflarlo para que determinadas personas no lleguen a respetarlo. Ese himno se ha mantenido durante todo el tiempo, salvo en una parte de la historia. Ya por el año 1908, el compositor Bartolomé Pérez Casas fue el que hizo la adaptación de este himno y solamente dejó de interpretarse entre el año 1931 y 1939 en la zona donde, tanto en la parte del Gobierno de la República como durante nuestra Guerra Civil en la zona republicana. El himno que utilizaron los republicanos no es nada más que el himno de Riego, un himno que simbolizaba lo que era la lucha de los españoles allá en el siglo XIX. No tiene otra connotación, pero al final el himno con el que estamos se hizo oficial en España y quedó regulado por Real Decreto en el año 1997, es decir, plena democracia ya madura, consolidada en nuestro país. Tiene una versión completa que hay que utilizarse en determinados momentos y una versión breve para otros determinados momentos. Pero es un himno de nuestro país, de España. Si me voy a la bandera, a la que muchos españoles no se atreven a utilizar para no ser tachados de determinadas cuestiones, y que para una parte de esa juventud y de esa infancia de la que hemos hablado antes con referencia a lo que es el tema del uso de los juegos y las apuestas, tampoco se le enseña y se le trabaja en el sentido de que se sientan orgullosos de ella. Es una bandera que tiene su origen en mayo del año 1785, cuando después de tener utilizada una bandera en la navegación que era blanca sobre un escudo real y que podía confundir a los barcos, el rey Carlos III decidió hacer también un concurso de ideas y se presentaron una serie de banderas con una serie de colores y al final se decidió por ese color rojo igualdad que actualmente tiene nuestra bandera. A la bandera, en el centro de la bandera de España, han ido cambiando los escudos, pero siempre han representado la historia de Castilla, la historia de León, la historia de Aragón, la historia de Navarra. Se han hecho modificaciones. Se cambia también la bandera de España, no en la Primera República, que se mantiene la misma aunque cambiando el escudo, pero sí se cambia la bandera en la época de la República por cambiar el color rojo por el color morado, haciendo un homenaje a los comuneros que se enfrentaron al rey Carlos I allá por el siglo XVI. Pasada esa época, se instaura de nuevo el color rojo igualda, se cambia el escudo y con la llegada de la democracia, de nuevo, se cambia el escudo y es regulado desde ese tiempo, desde el año 1981, esta bandera que nos reconoce a todos los españoles. ¿Y dónde se reconoce todo eso? En nuestra Constitución. Una Constitución que también tiene su historia tras las elecciones generales deseadas por todos en junio del año 1977 y que tras esas elecciones aquellos políticos de aquella época supieron ponerse de acuerdo desde el Partido Comunista de España con Santiago Carrillo, con Dolores Ibarruri, históricos políticos de la historia de nuestro país, Gregorio Pérez Barba, Felipe González, Alfonso Guerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga y muchos nacionalistas de aquel momento también, decidieron elaborar una Constitución que nos uniese a todos los españoles. Y tras aprobarse en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, con una mayoría importantísima de votos a favor, escasísimos votos en contra, que no voy a enumerar aquí para no extenderme más, se les pregunta a los españoles
si estamos todos de acuerdo de que exista unas leyes que nos unan en el paraguas a todos en los derechos y en el respeto de las libertades. Y esa Constitución es aprobada con una aplastante mayoría del 87,78% de los votantes el 6 de diciembre del año 1978. Después se ha hecho una reforma constitucional en el año 1992, con aprobaciones también de una mayoría de diputados representantes de todos los españoles. Nosotros estamos hoy sentados todos aquí gracias a esa Constitución y gracias a que vivimos en una España democrática, en una España de consenso, en una España de libertades, por las que lucharon muchos antepasados nuestros y que hoy nosotros disfrutamos. Nuestro deber es mantener eso y entregar una defensa de las libertades y de los derechos por encima de todo. Pero desgraciadamente, vemos en nuestro país que se usan símbolos que no están reconocidos legalmente y que eso quiebra el principio de neutralidad que rige la legislación vigente. Hay una exhibición partidista que no es representativa de los símbolos que nos representan a todos. Y eso y no está regulado democráticamente por esa Constitución del año 1978. Por lo tanto, ni este grupo político, ni ustedes, sino el Tribunal Supremo lo deja claro. Son nuestros símbolos y las administraciones, las instituciones públicas y nosotros que formamos parte de esa institución pública, nos acoge la obligación de respetar esos derechos y esas libertades conquistadas por todos. Que las nuevas generaciones, las que hay actuales y las que vengan, se sientan orgullosos del himno de su país, que se sientan orgullosos de la bandera de su país, que la exhiban libremente, con orgullo, con honra, sin ser tachados absolutamente por nada. Y eso es un deber que a nosotros, como representantes políticos, nos obliga a, desde aquí también, desde los ayuntamientos, hacerle llegar a los gobiernos de nuestro país, los que hacen la política desde el Gobierno central, que defiendan estas ideas. Y aquellos que no las respeten, que realmente no se les permita, absolutamente porque la ley lo dice así, que ultrajen los símbolos que nos representan a cada uno de nosotros. Ese es el espíritu de esta moción. Eso es lo que a los dos grupos políticos hoy les pedimos que apoyen la moción, en el sentido de respetar los símbolos por los que lucharon las ideologías de todos los colores políticos a lo largo de la historia, que son los que hoy tenemos, que son los que nos representan, y que nosotros, las generaciones de ahora y las que vengan, deben de seguir sintiéndose orgullosos de ellos mientras no se produzca un cambio que haya sido aceptado por todos, como es cada uno de los símbolos que hoy tenemos, que son aceptados por todos, reconocidos por todos, y así lo manda y lo exige nuestra Constitución. Nada más. Perdonen ustedes por haber sido un poco extenso, pero creo que es también deber nuestro, como representantes públicos, defender los símbolos que nos representan y hacer que nuestras generaciones se sientan orgullosos de ellos, porque representan la historia viva de este país, con sus virtudes y con sus defectos. Muchas gracias. Muchas gracias por parte de Izquierda Unida, señora Cervantes. Gracias. Yo prometo ser breve. A Izquierda Unida no nos sorprende que el Partido Popular presente mociones de este tipo por varias razones. Ya han demostrado en alguna ocasión, creo recordar que fue el año pasado, que para ustedes la cuestión de símbolos y banderas es una cuestión prioritaria en Puente Genil, por encima de otras muchas cuestiones. La hemos visto quejarse por el estado de bandera en edificios no municipales, pero no por otras muchas cuestiones. Por poner un ejemplo, no hemos visto al Partido Popular pronunciarse públicamente cuando empleados de instalaciones municipales han estado meses sin cobrar.
Por otro lado, su moción, permítame que le diga que es tremendamente populista. Se recogen en ella y en el espíritu del que usted habla adjetivos y expresiones como fomentar la adhesión emocional, el orgullo que consiste en la exhibición de estos símbolos, etcétera. La moción apela a las emociones y miren ustedes, en cuestión de emociones cada cual tiene la suya. Y desde Izquierda Unida creemos que no porque se coloquen más banderas nos vamos a sentir más españoles o españoles. Hablan también en la moción de términos como soberanía e independencia para defender los símbolos, pero no les preocupaba estos mismos términos de soberanía e independencia cuando los mercados y las agencias de calificación, que por cierto no son elegidos democráticamente, exigían recortes muy drásticos en educación, en sanidad y derechos laborales, entre otros. Y ustedes, señores del Partido Popular, obedecían ciegamente y llevaban al mayor índice de desigualdad que ha tenido nuestro país en décadas, colocando a España en el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad. El motivo principal, también, que nosotros no vamos a apoyar esta moción, tampoco vamos a votar en contra, nuestra postura va a ser la abstención, y se basa fundamentalmente porque aquí en Puente Genil, por suerte, no hay problema en el uso y exhibición de ningún tipo de símbolo. Y quien quiere exhibir su bandera lo hace sin ningún tipo de problema colocándola en el balcón. Además, recientemente también ha tenido lugar en nuestra localidad un acto civil de jura de bandera que ha transcurrido con total normalidad. Para Izquierda Unida, para nuestro grupo político, la máxima expresión de la convivencia plural es la defensa de los derechos constitucionales y no de sus símbolos. Hablamos de derechos y no solo, por ejemplo, de tener un empleo, sino de tener un empleo de calidad que permita desarrollar un proyecto de vida. De derechos como pensiones dignas después de toda una vida de trabajo o de poder acceder a una vivienda. Para Izquierda Unida eso es lo que es ser patriota, defender la subida del salario mínimo y el blindaje, por ejemplo, de las pensiones. Eso es lo que para nosotros es ser patriota y todo lo demás, permíteme que lo califiquemos como puro postureo. Deberían ustedes canalizar toda esta energía que tienen y redirigir sus críticas a aquellas personas que verdaderamente manchan la bandera de España. Aquellos que, por ejemplo, llevan el dinero a Suiza, dinero que proviene de la corrupción, como Bárcenas, como Ignacio González o el señor Rodrigo Rato, entre otros. A estos deberían ustedes dirigir sus críticas y hacer exigencias, y hacerle la exigencia oportuna, y no a quienes no se emocionan con los símbolos que le emocionan a ustedes. Por todo esto, este grupo municipal, como he dicho anteriormente, no va a votar a favor de esta propuesta, tampoco vamos a votar en contra, así que nuestra postura va a ser la de abstención. Pues muchas gracias y permítanme que tome la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista y que no vaya a afearle la intervención al portavoz, porque creo que ha hecho un alarde de conocimiento, de historia, nos ha traído por un recorrido de nuestro pasado, de lo importante que son los símbolos que usted ha mencionado, de lo importante que es la Constitución, que a todos nos cubre, como la ley fundamental que atiende la convivencia de todos los españoles, y en ese sentido pues estamos realmente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con lo que ha manifestado la portavoz, en este caso, de Izquierda Unida, en esencia, ¿no? En esencia, la Constitución española es algo más que 2 o 3 artículos que usted ha mencionado, sobre los que se sustenta la defensa de los símbolos del Estado, de la bandera, del himno, de la capital de España, etcétera, etcétera. Y tiene mucho que ver con la convivencia, con lo que nos pasa a los españoles. Recientemente, lo mismo que esta moción, pues va directamente dirigida a una parte del territorio español en el que viven ciudadanos que quieren independizarse directamente y, por tanto, no es que vulneren el respeto a la bandera española, es que quieren irse directamente de España
y que están realizando actos que por los cuales algunos están en prisión preventiva, y que pronto creo que van a responder en algún juicio por todo ello. Pero el resto de españoles creo que no somos destinatarios de esta moción. De hecho, creo que en Puente Genil no hemos tenido, afortunadamente, ningún brote de falta de convivencia, de falta de respeto a la libertad ideológica, a la libertad de exponer cualquier postura política, ideológica, religiosa. Es decir, aquí vivimos en un pueblo tranquilo, en paz, en el que afortunadamente la democracia está muy asentada y en el que también respetamos, creo yo, que todos los que estamos aquí, los símbolos y sobre todo la Constitución, que la juramos o prometemos cuando aceptamos el cargo de concejal o concejala. Pero también me gustaría añadir algo, señor Pineda, y como digo, para no afearle la cuestión, lo vamos a apoyar la moción. La Constitución española responde a unos valores y entre ellos está el derecho de igualdad. Y aunque hay, desde el respeto a la libertad política, partidos que la están combatiendo fragantemente, nosotros sí nos vamos a poner también de manera beligerante contra quien atente contra un principio tan fundamental que está en nuestra Constitución, es tan importante como la bandera o como el himno, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley, que es el derecho al trabajo, que es el derecho a una vivienda, etcétera, etcétera. Por tanto, en ese camino nos deberemos también de encontrar, compañeros y compañeras del Partido Popular, no solo en el de la agitación de la bandera el día de la Constitución, y no solo cuando parece que así nos comprometemos públicamente el resto de concejales y concejalas de este Pleno. Porque así lo vamos a seguir haciendo desde este grupo político. El día que notemos que hay una fuerza política en este pueblo, o en nuestra tierra, Andalucía, o en España, que quiere dar un paso atrás en lo que la Constitución ha conseguido y proclamado y es nuestro derecho, desde luego, por lo menos aquí, traeremos todas las mociones del mundo para que también pidamos el apoyo del resto de grupos políticos para ensalzar la Constitución en todo su ámbito y en todo su contenido. Así que nadie se preocupe porque tanto el rey, tanto la bandera, tanto cualquier tipo de agresión a los símbolos de España está recogido como un delito en el Código Penal, tiene su sanción penal y aquel que cometa algo, pues para eso está luego la policía, la fiscalía y los jueces para emitir sentencia. Nosotros tenemos el mismo respeto, el mismo cariño que podamos tener cualquier ciudadano español por nuestra bandera, por nuestro himno, por todo lo que significa la Constitución española, pero por todo lo que significa la Constitución española. Y como digo, por el esfuerzo que ha hecho, por una intervención pedagógica, y yo creo que también lo ha hecho con muy buena voluntad de encontrarnos, pues le vamos a votar a favor. Tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, señor alcalde, por sus palabras y por el voto a favor del Partido Socialista. Y bueno, pues también agradeciendo esa abstención, que nos gustaría que hubiese sido interpretado de otra manera, porque no es una cuestión que podamos entender de la defensa que ustedes han hecho de su abstención por parte de Izquierda Unida. La cuestión de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, no crean ustedes que ustedes tienen el adalid para defenderlos. Ni nosotros estamos aquí, ustedes pueden traer a debate todos los temas que quieran y cuando nosotros demos la respuesta, pues entonces se nos podrá decir si estamos o no estamos. Pero tampoco nos vamos a permitir, porque lo único que hemos traído aquí es hablar de los símbolos, hablar de, en este caso, de que nos representan, pero no hemos venido a hablar de los derechos, de la vivienda, de la educación, de la sanidad, porque hay muchas formas de trabajar por ellos. Y a lo mejor podríamos tachar que algunas de las formas que se utilizan por parte de determinados grupos políticos también son populistas y poco cercanas a la realidad. Pero no vamos a entrar en eso, porque
la cuestión aquí es ponernos de acuerdo. Hemos dicho una cuestión de aquí para hacia arriba también, para que llegue que desde los pueblos se tiene pues cierta indignación cuando los símbolos nacionales no se respetan y se empiezan a no respetar los símbolos nacionales y se terminan no respetando a las personas. Porque es cierto que estamos hablando de algo pues muy claro como es Cataluña, pero también en Cataluña hay muchos españoles que quieren seguir siendo españoles y de alguna manera se les coarta la libertad de poder serlo, porque además no se les respetan esas libertades para poderlo hacer. Pero lo que es la defensa de lo que son las igualdades, señor alcalde, no se preocupe que nosotros también estaremos ahí, porque lo hemos dicho antes, es la conquista del trabajo de muchas generaciones y lo que hoy somos y la libertad de las que hoy disfrutamos viene del trabajo de muchos que anteriormente nos precedieron y les debemos seguir manteniendo y además cada vez enriqueciéndolo muchísimo más. Ese es el trabajo de lo que nos corresponde a los responsables públicos y en ese sentido nos van a encontrar a estos concejales del Partido Popular. Y no es que tengamos miedo que en Puente Genil no se respeten los... Es una moción, es que desde aquí, desde Puente Genil, se haga llegar esa voz de que queremos que se respeten y que las personas puedan utilizar la bandera de su país sin miedo a ser tachados de una manera despectiva, porque defienden lo que sienten que es su patria, que también se defiende cuando en ese sentimiento también tiene cabida, pero de forma, pensamos que hasta más importante, el hecho de la defensa de las igualdades sociales, aunque ustedes no lo consideren, que nosotros lo podemos sentir así. Por lo menos se ha dejado entrever como que nosotros no hemos perdido entre banderas, no. Y no pedimos más banderas, no es una cuestión de pedir más banderas, sino las que tienen que estar. Las que tienen que estar porque así lo dice la normativa, no más. Y en ese sentido se pidieron en el año 2016, no hemos vuelto... Hemos entendido, se pidieron al señor Espejo en aquel momento, se pidió a su delegación y entendemos que no hemos vuelto a incidir ni a estar. Lo pedimos en el sentido que pensábamos que tenían que estar donde dice la ley que deben de estar, no más, no queremos más banderas. No es una cuestión de llenar de banderas, es simplemente estar orgullosos de la bandera de nuestro país. Igual que se siente un americano, igual que se siente un alemán, igual que se siente un inglés, igual que se siente un francés. Es la bandera roja igualda, la bandera de mi país, y nadie me tiene que avergonzar porque yo la utilice ni tacharme absolutamente de nada. Y esa conciencia hoy sí la hay en este país. Y cuando se exhiben determinadas banderas se critican, y cuando se exhiben otras que tampoco son legales según la Constitución, no se habla absolutamente de nada. Pero en la cuestión de los derechos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, también nos van a encontrar siempre. Nosotros no pertenecemos a ninguna élite, somos hijos de trabajadores, conocemos el esfuerzo y el trabajo y estaremos ahí intentando, desde la manera posible, que todo eso mejore. Porque un día nosotros también seremos pensionistas y un día también nuestros hijos querrán trabajar y un día nuestros hijos también querrán tener derecho a la vivienda. Y en ese sentido, esa es la defensa que nosotros hacemos, de un país que vaya creciendo poco a poco, sin demagogias, sin historias, partiendo de la realidad e intentando que cada vez la igualdad social entre todos sea la que todos deseamos y también que han conquistado las generaciones anteriores para nosotros, porque han luchado para que nosotros las tengamos. No confundamos porque no pedimos otra cosa. Y la cuestión de la defensa de las desigualdades también nos van a tener al frente, no se preocupen. Y muchas gracias por no votar en contra. Pues pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y resto a favor. Se aprueba con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista. Pasamos a la siguiente moción que presenta el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Gómez. Muchas gracias, alcalde. Moción que presentamos sobre planes de inversiones financieramente sostenibles. El artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera regula la regla de gasto aplicable a la Administración Central, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. La LOEPS establece en su artículo 32
que el superávit alcanzado por el Estado, las comunidades autónomas y corporaciones locales debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Teniendo en cuenta el esfuerzo de consolidación realizado, la sólida situación financiera del Ayuntamiento de Puente Genil, así como la naturaleza de los servicios que prestamos, que por su relación de proximidad con los ciudadanos tienen una alta capacidad para influir directamente en la mejora de su bienestar, se estableció una regla especial para el destino del superávit recogido en el artículo 32 de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Ya en su momento, la Diputación Provincial de Córdoba, a propuesta de su equipo de gobierno y conforme a lo que establecían los presupuestos generales del Estado para el 2017, a lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, detalló una medida para destinar parte del superávit presupuestario de la liquidación del año 2016, mediante la incorporación de remanentes de tesorería positivo, que servía para financiar inversiones en los municipios de la provincia a través de un plan extraordinario de inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2017 y 2018. Un plan que está destinado a la ejecución de inversiones en los distintos municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba, financiando solo actuaciones consistentes en obras y que en Puente Genil se ha materializado en mejoras sustanciales ya finalizadas, como la remodelación de la Plaza Concejala Charo Prieto Escalera, la urbanización del Paseo del Río en su tramo de calle Bailén o la intervención en la calle Cruz del Estudiante, y se ha traducido también en otras intervenciones que se están desarrollando actualmente en calle Madre de Dios y en Cuesta del Molino. Se tuvo en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 entró en vigor a finales de junio y que, en consecuencia, los proyectos de inversión no podrían ejecutarse íntegramente en 2017 y, por ello, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se pudo comprometer y reconocer en el ejercicio 2018. De modo que la entidad local no podría incurrir en déficit a final del ejercicio 2018. Por tanto, las obras deberían haber estado finalizadas a 31 de diciembre de 2018. Se ha constatado por parte de todos los ayuntamientos que existe una dificultad a la hora de justificar la terminación de estas actuaciones a 31 de diciembre de 2018, impedimento que está plenamente justificado teniendo en cuenta la dificultad que está suponiendo la adaptación a los nuevos cambios normativos para los municipios, como por ejemplo la adaptación de todos los procedimientos a la nueva ley de contratos del sector público o la dificultad que tenemos la mayoría de entidades locales para realizar todos estos procedimientos administrativos adicionales por la falta de personal. Dado que este plan está suponiendo un impulso para el empleo en Puente Genil y que además ha servido para atender numerosas carencias en lo que se refiere a la rehabilitación y la conservación en infraestructura, pensamos que es necesaria la ampliación del plazo para la finalización de obras, que está más que justificado, como decía anteriormente, con el objetivo de hacer un mayor uso de superávit de una forma racional y sin generar déficit al final del ejercicio, pero teniendo en cuenta, insistimos, en la dificultad de desarrollar todos los trámites administrativos que ahora supone cualquier tipo de contratación. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puente Genil formula esta moción con la intención de que el Pleno se pronuncie y adopte los siguientes acuerdos. En primer lugar, solicitar al Ministerio de Hacienda la ampliación del plazo durante el ejercicio 2019 para la terminación de los proyectos recogidos en los planes financieramente sostenibles del 2017. En segundo lugar, solicitar al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España y a la Federación Española de Municipios y Provincias que se inicien las negociaciones para que se habilite una disposición legal suficiente y acorde a la ampliación del plazo para los planes desarrollados con proyectos financieramente sostenibles. Y, por último, dar traslado de los siguientes acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a la FAM, a la FEM y a la Diputación de Córdoba. Bien, creo que la moción es medianamente clara, en tanto en que pues se están desarrollando en todos los municipios, gracias a un plan que se elabora por parte de la Diputación de Córdoba en el año 2017 para inversión de esos remanentes que habían quedado positivos. Con ese plan de inversiones financieramente sostenibles se están desarrollando en todos los municipios de la provincia una serie de obras de rehabilitación, de mejora de nuestras calles, de nuestros barrios, de nuestros edificios. Lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Puente Genil, porque así se nos ha trasladado también desde la Diputación de Córdoba, donde esta moción ha sido presentada y aprobada por todos los partidos políticos, es hacer la solicitud por escrito, o pedir la comunicación por escrito de algo que ya se ha trasladado verbalmente por parte del Ministerio. Es que efectivamente se va a permitir la prórroga de las obras durante el ejercicio 2019 y va a servir la justificación de todas esas obras. Simplemente lo que pedimos es eso de cara a la justificación
de las intervenciones que se están realizando actualmente. Lo que hacemos es la solicitud al Ministerio para que se nos traslade por escrito que efectivamente se va a tener en cuenta esas obras que todavía no se han terminado a día de hoy, que se están desarrollando durante el ejercicio 19, visto los problemas que se han ocasionado en todas las administraciones, especialmente en las locales, donde hay menor personal, para la adaptación a la nueva ley de contratos y en lo que se refiere a la licitación de obras. Sin nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida, señora Estrada. Sí, muchas gracias. Nosotros no vamos a poner impedimento para solicitar esta ampliación de plazo y permitir que las obras se puedan concluir con normalidad. Vamos a apoyar la moción. Muchas gracias. Al Partido Popular, señor Pineda. Sí, por parte del Partido Popular tampoco vamos, ninguna objeción a lo que hay. También agradecer que por parte, en este caso, del equipo de gobierno, cuando llegaron estos fondos, pusiésemos en común, en este caso el señor alcalde, con el Partido Popular, estas obras de tanto de la Cuesta del Molino como la calle Madre de Dios. Lamentamos, bueno, pues las cuestiones que se hayan podido desarrollar y lo importante es que se puedan terminar, por lo tanto estamos totalmente a favor de lo que propone esta moción. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Habida la unanimidad, pasamos a votación. Votos en contra, abstenciones y se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Vamos a pasar al punto número 13, ruegos y preguntas, si lo hubiere. Izquierda Unida. Sí, nosotros tenemos un ruego. Es sobre los vertidos que en los últimos días se han venido notando en el río al paso por Puente Genil. Queríamos hacerle, sabemos que se ha trasladado dichos vertidos a la Confederación Hidrográfica, pero queríamos instarles a que dieran un paso más, y es que, habida cuenta de que esos vertidos suelen venir aguas arriba de municipios vecinos, queríamos pedirles que mantuvieran comunicación con esos municipios y que procuraran hacer una reivindicación conjunta a la Confederación o incluso instar a que sean los propios municipios los que controlen quién está vertiendo aguas al río al paso por su municipio. Por lo tanto, ese es el ruego, que haya comunicación con los pueblos de donde provienen ese vertido y que si tienen ustedes que ir juntos a la Confederación o redactar una queja conjunta, pues quizás podamos conseguir que esto no vuelva a repetirse con tanta asiduidad como lamentablemente estamos acostumbrados. Le aceptamos el ruego. Partido Popular. Sí, gracias, señor alcalde. A raíz de, hemos conocido a través de la prensa y demás que está prevista ya en breve la intervención en lo que es el entorno de Los Pinos, y la pregunta es, como en dicho previsto se va a incluir lo que es la obra de mejora de accesibilidad al centro de participación activa, si tienen más o menos la fecha aproximada en la que se va a proceder a la intervención. Bueno, ahí hay un proyecto que es conjunto. La dotación de mejora de parques infantiles, la de accesibilidad a todo el parque, que se va a completar con otro proyecto de accesibilidad específico para el centro de mayores de Los Pinos. Los dos primeros se van a adjudicar de manera conjunta y están a punto de ser aprobados y publicados en la plataforma para la licitación. El último, el de accesibilidad concreta, que es la mejora de la parte que pega al teatro al aire libre, fundamentalmente, aunque se mejora la accesibilidad con el otro, pero nos ha llegado un proyecto de la propia Diputación de Córdoba en accesibilidad que lo vamos a emplear ahí y que quizás pues tarde unos meses más, pero en torno a junio tendremos completado el proyecto de mejora de accesibilidad y de los parques infantiles del Parque de los Pinos. Sí, señor alcalde, una pregunta también que nos sirva un poco de cara a las posibles inversiones futuras en Puente Genil, los tiempos que nos quedan para esa aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, si tenemos información nueva de cómo va el proceso y si hay prevista alguna fecha o...
Bueno, hemos informado en algunas de las comisiones de obra de las que usted forma parte, quedan por completar informes sectoriales que nos han requerido para la aprobación, para que se pueda llevar a aprobación definitiva el documento que tenemos aprobado inicialmente, y estamos esperando que se concluya esos informes sectoriales de contaminación lumínica, de sonoridad o de sonido del pueblo, y creo que hay alguno más que están ya adjudicándose también a los técnicos responsables de los mismos. En cuanto se tengan esos informes, completaremos de manera ya definitiva el documento y ya lo someteremos también a la aprobación del Pleno. Y luego tendrá que ir a la Junta, a la Comisión Provincial de Urbanismo, donde también se tendría que aprobar. Muchas gracias. Nosotros queríamos también interesarnos por los pasos de peatones con detección de personas de la calle Industria que han estado, bueno, hay uno que no funciona, el que está a la altura del número 42, y el de la calle Montalbán, que han estado, el que está con el cruce con la calle Montalbán, que estuvo también un tiempo sin funcionar. Ese ya hemos constatado que funciona, pero el que está a la altura del número 42, que consideramos que es un tramo de alto riesgo para el peatón, pues sigue sin funcionar, y además hemos visto también que la señalización del paso de peatones se ha cambiado por señales normales, no de la detección de personas. Entonces, pues saber si se va a arreglar, si va a volver a funcionar, porque sabemos que ahí hubo un accidente que fue lo que provocó que dejara de funcionar, pero saber eso, si se va a restituir. Efectivamente, y de cara a responderle a la pregunta, le puedo decir que no solo había un accidente, ha habido 2 accidentes con cada uno de los postes de señalización lumínica, que es donde están los sensores de iluminación del paso de peatones. La tramitación que se está realizando, lógicamente, es que el seguro de los vehículos que en su día ocasionaron los desperfectos se hagan cargo de hacer frente al desembolso de la inversión, y mientras tanto, pues lógicamente, lo que se procedió inmediatamente a la señalización rutinaria del paso de peatones. Está previsto que en cuanto las compañías, en este caso la compañía del vehículo, de los vehículos que tuvieron el siniestro contra dicho sensor y señal, pues lógicamente haga frente a los gastos del mismo y se subsane por la empresa que es la que se encarga del mantenimiento de la misma. ¿Alguno más? Sí, con su permiso, señor alcalde. En relación con la obra de Miragenil, hombre, le rogaríamos que nos hiciera o nos explicase en qué situación se encuentra actualmente, el grado de terminación de la calle Nueva, cuál es la fecha de finalización prevista para esta obra, y si tienen cuantificado el importe de las modificaciones que se han realizado respecto al proyecto original hasta la fecha de la calle Nueva. Muchas gracias. Se lo haremos llegar por escrito, haga un informe el técnico responsable de la misma. Muy bien, muchas gracias. Otra cuestión también, señor alcalde, si podría indicarnos en qué situación se encuentra la adhesión de Puente Genil al sistema tarifario del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Córdoba, que en su día se propuso por este grupo municipal en septiembre de 2015 y que fue aprobada por unanimidad de este Pleno. No sé si ha habido alguna novedad al respecto. Yo he tenido 2 reuniones con el gerente del consorcio, que me advirtió de que estaban en una fase de reforma de los estatutos. En cuanto estuvieran reformados para la posible inclusión de nuevos miembros, nos avisaría. Y no hemos recibido aún ninguna noticia. Muy bien. Continúo con otra, en este caso, una batería de preguntas para el señor concejal de Deportes, señor Gómez. Bueno, la pregunta, el preámbulo es también con respecto a la avería del sistema de calefacción de agua o de calentamiento de agua del pabellón Miguel Sala. Bueno, como todos conocen, llevamos 2 meses aproximadamente, ¿no?, sin agua caliente, o al menos sin agua caliente de manera continua en el pabellón Miguel Sala. Hemos escuchado a este respecto varias explicaciones suyas. En sus primeras declaraciones al respecto,
justificó la problemática como consecuencia de una avería súbita e imprevisible de la caldera. Sorprendentemente, en ningún momento hizo usted referencia a la instalación de captación solar existente en el pabellón Miguel Sala. Una instalación que, para que todos los ciudadanos lo conozcan, es muy reciente, se hizo a mediados del año 2010 y entonces tuvo un coste, IVA incluido, de casi 50.000 euros. La instalación y la caldera auxiliar. El sistema de energía solar térmica, que según el propio proyecto adjunto al expediente de licitación, que no es un documento que nos hayamos inventado nosotros, sino que esto es un documento oficial que lo hemos consultado en el archivo del Ayuntamiento de Puente Genil, que es el proyecto redactado por un técnico municipal, dice que el expediente tramitado en 2010 dice concretamente que el sistema principal para la producción de agua caliente en toda la instalación es el sistema solar. Y dice también expresamente que consta de un sistema auxiliar, que es para suplir en aquellos momentos que no funcione o que no sea suficiente la energía solar, pues tiene un sistema que en este caso finalmente se optó por una caldera de gas. En la propia descripción de la instalación que se recoge en el proyecto se cita lo siguiente: el pabellón cuenta en sus instalaciones con 4 vestuarios y un anexo con ducha para los usuarios del mismo. Se prevé que existirá una puesta en servicio de 100 usos al día, con un consumo de 22 litros a 45 grados cada uno de ellos. Insisto, estoy leyendo literalmente lo que dice el proyecto. Proyecto con el que se licita, que es condición indispensable de la ejecución posterior, como ustedes podrán entender. También dice que el principio general de funcionamiento es el de formar una única superficie de captación ubicada en la cubierta del edificio y que alimenta un acumulador de 2.000 litros. Desde ese acumulador se distribuirá a cada punto. Insisto en que, vuelve a decir, se prevé la utilización de un sistema de energía auxiliar al sistema solar. Insisto en la palabra auxiliar, porque aquí se han utilizado otros términos que son incorrectos. Bueno, como puede comprobarse, la caldera es un sistema de energía auxiliar. Lo explica el propio proyecto, no lo digo yo, lo explica el proyecto. Por tanto, aun con la caldera averiada, el sistema de captación solar debería estar aportando energía suficiente para garantizar la producción de agua caliente, cosa que evidentemente no ha ocurrido ni ocurre a día de hoy. En unas declaraciones posteriores, el señor concejal dijo que no es cierto que las placas solares den agua a todo el pabellón Miguel Sala y añadió: firmo facturas de bombonas de butano que son las que dan agua caliente. Estoy citando literalmente el audio de Onda Cero que pueden todos consultar en el podcast. A la pregunta de si las placas solares estaban de adorno, respondió el concejal... Señor Velasco, es una pregunta. Sí, voy a terminar. Pero haga la pregunta, ¿no? A la pregunta de si las placas solares estaban de adorno, el señor concejal respondió: son un refuerzo, literalmente, tal como le estoy diciendo. Y en una posterior rueda de prensa, ya para colmo, pues nos comparó que en la piscina cubierta hay 40 placas solares para 2 vestuarios, mientras que en el pabellón en Miguel Sala hay 12 placas para 6 vestuarios, dando a entender que por proporcionalidad de placas y vestuarios la instalación del Miguel Sala era insuficiente. Mire, en la propia página web del Ayuntamiento, cuando entran en las instalaciones deportivas, pueden consultar, lo digo para que lo hagan todos los ciudadanos y la prensa también, pueden consultar que las 40 placas solares de la piscina cubierta no solo se dedican a los vestuarios, se dedican al calentamiento del vaso, el vaso para infantil, para la enseñanza, para los niños pequeños. Es decir, que el sistema, que también es de 2010, que no es un sistema mucho más moderno, como también dijo, el sistema es de la misma edad que el que tiene instalado el pabellón Miguel Sala. Simplemente quiero hacer esta aclaración por ser preciso. En cualquier caso, el señor concejal creo que ha tratado de justificar lo injustificable y sus declaraciones dejan a las claras que desconoce completamente el sistema de calefacción de agua caliente del pabellón Miguel Salas. Señor Velasco, y a lo que se estamos en ruego y pregunta. Si usted hace una moción con eso... No. O hace la pregunta o no hace la pregunta. Voy a la pregunta. La primera pregunta: ¿qué empresas le digo la materia completa y después, si quiere, me responde? ¿Qué empresas han realizado las labores de mantenimiento de la instalación solar del pabellón Miguel Sala desde su instalación en 2010 y hasta la fecha? Se ruega que aporten la documentación acreditativa.
Segunda, ¿existe un informe técnico sobre el que se haya tomado la decisión de instalar un sistema de calefacción de caldera de gasoil? Tercera pregunta, ¿pueden informarnos del coste del consumo de butano desde 2010 y hasta la fecha en el sistema de calefacción del pabellón Miguel Sala? Les rogamos nos indiquen no solo el coste en euros, sino también las unidades de bombonas consumidas por cada mes y cada año. ¿Qué coste anual estiman que tendrá la caldera de gasoil? Sí. ¿Qué coste anual estiman que tendrá la caldera de gasoil en relación a la de butano? ¿Van a seguir, por último, la política de sustituir los sistemas de energía renovable por los de energía fósil en las instalaciones municipales? Muchas gracias. Le va a contestar por escrito. Nosotros también nos gusta luego leer cosas. ¿Sabes? Muy bien. Tampoco esperaba mucho más. Bueno, y ahora le voy a hacer otra pregunta, en este caso a la concejala de Igualdad. En una reciente rueda de prensa también, la concejala Julia Romero, responsable delegada de Igualdad, me acusó directamente de difamar a los empleados públicos del Centro de Información a la Mujer. Una afirmación que, como podrá entender, no estoy dispuesto a tolerar. En mis declaraciones denuncié expresamente el uso de recursos públicos con intención descaradamente partidista, pues se fomentaba una manifestación en la puerta del Parlamento andaluz y en plazas céntricas de las capitales de provincia de Andalucía con la excusa de defender los derechos de la mujer, cuando claramente se estaba tratando de boicotear el debate de investidura que ha llevado a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía. Se han usado las redes sociales institucionales del Ayuntamiento para la promoción de estas manifestaciones y se han atendido las llamadas para la organización de autobuses desde el Centro de Información de la Mujer, cosa que hemos comprobado personalmente llamando por teléfono. Bueno, lo hemos hecho desde nuestro grupo municipal. Usted misma, posteriormente, declaró... Señor Velasco, es una pregunta. Haga usted el favor. Es que las preguntas están en el... Pero léase el reglamento de funcionamiento del Pleno y sabe usted lo que tiene que hacer cuando haga una pregunta, que no es una cuestión de interrumpirle. Haga usted uso adecuado. Tampoco una pequeña introducción a la pregunta no va contra el reglamento. Usted misma posteriormente declaró que los autobuses los pagaba el PSOE, por si el asunto de que esto era una historia partidista no nos hubiese quedado suficientemente claro. Dicho esto, ¿quién es políticamente, le pregunto, quién es políticamente responsable de que se hayan utilizado recursos públicos, tales como las redes sociales o tales como personal que atiende el teléfono y el teléfono del Ayuntamiento para la organización de la manifestación? Y segunda pregunta, ¿cuándo y cómo he difamado yo a los empleados del Centro de Información a la Mujer? Muchas gracias. Bueno, pues como ya le he contestado anteriormente, por los medios, por lo mismo que usted hizo las preguntas, le voy a contestar por escrito. Muchas gracias. Nada más, muchas gracias. Ya está todo claro. Bueno, pues por aclarar algo que no se ha dicho ni por los medios, la manifestación que se convocó el día de la investidura fue anterior, la convocatoria fue anterior al señalamiento de la investidura por parte de la presidenta del Congreso del Parlamento de Andalucía y fue convocada por las organizaciones feministas, por los sindicatos de toda Andalucía. Y a esa se ha adherido el Partido Socialista y se seguirá adhiriendo el Partido Socialista cada vez que las convoque. Otra cosa fue el detallazo que tuvo la presidenta del Parlamento de hacerlo coincidir con el día de la investidura, para también que lo sepa la gente, ¿no? Pues si no hay nada más que tratar, se levanta la sesión. Ya por terminar, un último ruego. En este caso, para usted, señor alcalde, como presidente del Ayuntamiento de Puente Genil, para que se planteara la viabilidad por parte del Ayuntamiento de remitir tanto a lo que es el Ayuntamiento de Málaga como al Ayuntamiento de Totalán, en función de los hechos acaecidos recientemente con el fallecimiento del pequeño Julen, y sumarnos como Ayuntamiento a las muestras de condolencia que se han recibido de todos los sitios de España, así como también mostrar nuestras muestras de agradecimiento a todas las personas que han intervenido en esta operación de rescate que verdaderamente ha mantenido en vilo a todos los ciudadanos y a toda la sociedad española durante más de 13 días. Gracias.
Muchas gracias, Isara. Se levanta la sesión. 10:15 de la noche acaba de finalizar la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, un pleno que bueno, pues ha estado bastante más sosegado que la última sesión con la que finalizábamos el año pasado, el pasado ejercicio, y en la que se han aprobado en esta línea, ¿no?, pues las 3 mociones que presentaban siendo grupos políticos, los 3 grupos políticos con representación municipal. De un lado la solicitada, la presentada por Izquierda Unida, para regular la ubicación de los salones de juego, y también se ha introducido una transversal, ¿no?, por parte del Partido Socialista para que bueno, pues se cree una ordenanza nueva para regular la publicidad, porque tal y como lo solicita Izquierda Unida pues no estaba previsto. Ha salido adelante por unanimidad de los grupos. También se ha aprobado la propuesta del Partido Popular pues para el respeto de los símbolos del Estado, después de un alegato largo sobre la historia de la bandera y del himno de nuestro país por parte del portavoz del Partido Popular. En este caso se ha abstenido Izquierda Unida, y finalmente por unanimidad se ha aprobado la propuesta, la moción del Partido Socialista para alargar el plazo en materia de las obras financieramente sostenibles que datan del año 2017. En el tiempo de ruegos y preguntas ha sido el Partido Popular quien ha cuestionado fundamentalmente al equipo de gobierno, y parte de las cuestiones, bueno, pues se les van a requerir o se les van a responder por escrito. Una de ellas en materia de las manifestaciones a las que se sumaron algunas asociaciones de Puente Genil y cuyos gastos de traslado corrió a cargo del Partido Socialista. Otra también será respondida por escrito en materia de las distintas versiones que ha desarrollado el equipo de gobierno sobre la falta de agua caliente en el pabellón Miguel Salas. Por su parte, Izquierda Unida lo que ha solicitado es que los municipios que vierten residuos al río Genil junto con el de Puente Genil se unan y por tanto, bueno, pues conjuntamente presenten una propuesta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Grupo comunica mañana los informativos y durante 24 horas, ya saben, puentegenilnoticias.com les mantendremos informados de lo acontecido en esta sesión plenaria. Gracias por estar ahí y buenas noches.